El primero era el 2i. Y igual a f de x, 2x más 7 puede ser. Sí, sí. Bien, bueno. Ese 2x más 7, tenemos que h, ¿cuánto vale? 7. 7. O sea que la intersección con el eje Y vendría dado por el par. ¿Cómo sería el par ordenado? El punto. 0, 7. 0, 7. Porque esto se genera por hacer x igual 0. ¿Sí? Y la intersección con el eje de las x la logramos por anulando la y, ¿no es cierto? Si resolvemos, anulando la y, si resolvemos esta ecuación, ¿qué nos queda? ¿Qué x cuánto vale? Menos 7 medios. Sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Lo hicieron? O sea que el par, ¿cómo sería? La primer componente, menos 7 medios. Y la segunda componente, ¿cuánto nos da? 0. Ahí está, ahí queda coherente. Si no quedaba medio... Bueno, espérate, vamos a prolongar un poquito acá para que... No, no queda muy lindo. Y del lado izquierdo en las X también. Sí, Tendría vamos que ser un poquito. vamos a tener que borrarlo esto. Porque no nos va... No tenemos... Gracias. No nos queda acá. Ahí estaría. Y acá estaría, me parece. A ver. Ponemos acá el 0. Está grabando, chicos, ¿no? Sí, sí. Gracias. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno. Y acá sería menos 3,5. 1, 2, 3, por acá más o menos, menos 7 medio. Acá tendríamos el 7. Digamos que esto es a ojo, pero la idea es... Ahí está. Por ahí pasaría la recta. No. Así. Ahí está. Bueno, seguiría eso. Ahí está. Un poquito inclinado. Ahí está. Ahí está. ¿Les coincide con el trabajo que hicieron? Sí, sí. Bueno. El ángulo que forma esta recta con el eje X, ¿que es agudo u obtuso? Agudo. ¿Lo obtuvieron ese ángulo? Sí. M es 2, que es la tangente de alfa. Bueno, yo le pongo A, porque no... Por lo tanto, ¿a qué es igual? Al arco cuya tangente vale 2. Y eso nos daría un ángulo de ¿cuánto? 63 grados. 63 grados, minutos, segundos tienen. 26 sí, perdón, segundos sí. ¿Cómo? y 5,82. 26 segundos, Minutos. sí, minutos, perdón. Y 5,82 segundos. Claro, está muy bien. Excelente. ¿Se ve? Bueno, lo han obtenido muy bien. Bien. Y nos queda el otro ejercicio, que lo podemos hacer acá chiquito, que era la función, el 3i, que se lo hice con intención.
igual a f de x igual a menos 5. ¿Qué tipo de función es esta? Constante. Constante. Claro, constante. Muy bien, ya la reconocemos bien. Esperá. Si ponemos acá el 0, podríamos aprovechar y llamar, porque la idea, le ponemos esto menos 5, ¿no es cierto? ¿Mm? Es decir, la idea es que ese menos 5 no esté arriba del origen, ¿sí? ¿Y qué pasa acá con el A? ¿Cuál es la pendiente en una constante? ¿Cuál es el valor de la pendiente en una función constante? 0. Sí, claro, porque el término m por x no está presente. Entonces m es 0, ¿correcto? Y por lo tanto, si m es 0, el ángulo que forma con el eje x, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de ángulo tiene? Cero. ¿Está bien? ¿Así lo hicieron? Sí, sí. Bueno, no sé si alguno quiere registrar, copiar, capturar, como deseen. Yo ya estoy, gracias. No, gracias, Rodolfo. Bueno. ¿Podemos pasar a la consigna que viene de la práctica 0? Sí. ¿Seguros todos? Sí, profe. Sí, sí. Espérate, P0. Bueno, y acá venimos una vieja conocida. Consigna 4. Ah, perdón, porque se me estaba escapando. El B no lo voy a hacer porque me pide el comportamiento de una función afín cuando x tiende a más o menos infinito. A ver, ¿hay alguna diferencia con la lineal? ¿Les parece? Según que m sea positivo o negativo. No voy a volver a preguntar, yo les pregunté. ¿Hay alguna diferencia con la lineal? Listo. El que calla otorga. ¿Cómo le respondo yo? Si no me responden ustedes, esa es una cosa que tenemos que corregir. Porque cuando ustedes me hacen una pregunta a mí, yo estoy al toque contestándole. Ya lo hemos hablado muchas veces de ese tema. Si yo a ustedes no les contestara, no se les agradaría. A mí me pasa igual. El hecho que yo sea mucho mayor que ustedes no significa que me lo tengo que bancar. Entonces, es una cuestión de respeto mutuo. Si yo les hago una pregunta, si no saben, me dicen, no, mira, no me doy cuenta. Pero me tienen que decir algo. Yo no tengo problema. Yo estoy para responderle todo. Respecto a matemática. En este caso, a cálculo. Pregunto de nuevo. Si tengo una función afín del tipo y igual a f de x igual a mx más h, ¿qué pasa cuando la variable x crece o decrece indefinidamente? ¿Les parece que va a haber variación respecto de la función lineal? No, va a ser igual. No. Va a ser igual. No está abierto el... Ah, la cerré la gramática. Espera. Ahí lo voy a compartir.
igual a 2x más 1. Ahí tenemos una función afín 2x más 1, con m positivo. Si x crece indefinidamente, ¿qué pasa con la función? Crece indefinidamente. Si x decrece indefinidamente, la función, la imagen decrece indefinidamente. La simbolización cambia en que tienen que ponerle más h. Y si pusiera menos 2x más 1, pasa lo mismo. Obviamente en sentido opuesto. ¿Qué pasó? Ah, sí, está bien. Me la dibujó bien. Si x crece indefinidamente, ¿qué pasa con la imagen? Decrece indefinidamente. Y si x decrece indefinidamente, ¿qué pasa con la imagen? Crece indefinidamente. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, señores y señoritas. Bueno, pasamos a la consigna que sigue. Consigna 4. La función cuadrática básica. Bueno, es de la forma y igual a f de x igual a x cuadrado, con a distinto de 0. Es una parábola. Una parábola propiamente dicha. Si a es positivo, ¿qué va a pasar? Las ramas van hacia arriba. Si a es negativo, las ramas van hacia abajo. Esto es algo que lo trabajamos mucho, ¿se acuerdan cuando vimos la parábola en la unidad 2, pero de eje focal en el eje Y? ¿Recuerdan? Entonces, Sí, Sí. eso lo manejamos muy bien. La consigna, la parte A, de modo análogo a lo que se hizo con la función lineal, hay que dibujar las parábolas en un mismo diagrama, igual a x cuadrado, igual a menos x cuadrado. Entonces después, proponer y graficar 20 funciones del tipo. O sea, de este tipo, con a entre 0 y 1, a mayor que 1, a entre menos 1 y 0, y a menor que 1. Seguiría este esquema, el diagrama. No está, no, yo no lo puse porque es lo mismo que se hizo es parecido a lo que se hizo con la recta. Se ubican, ¿no es cierto? O sea, esto no es algo muy nuevo. Si hace falta que hagamos alguno, hacemos. ¿Quieren que hagamos un poco la consigna esta, como hicimos con la lineal en el software? Ah, estaría bueno. Bueno, Software. Borramos. Dibujamos x cuadrado. Recuerden que la potencia la hacemos con el sombrerito. ¿Se ubican? Ahí lo ven. Y la menos x cuadrado, entonces, si por ejemplo ponemos 2x cuadrado, fíjense que va a estar, se va como contrayendo la función. Si hacemos menos 2x cuadrado, va a ser lo mismo, pero para abajo. ¿Sí? Si hacemos un medio de x cuadrado, ¿ven? Se extiende la función, se dilata. ¿Sí? Esta es x cuadrado, la roja, y la celeste menos x cuadrado. ¿Está bien? Esta es un medio de x cuadrado. Si pusiéramos menos un medio, ¿se ubican? sí, Acá también, con la ax cuadrado, basta tomar un punto a la derecha. Obviamente a tiene que ser distinto de 0, si no, no es parábola, ¿no es cierto? Si no, no es una parábola propiamente dicha. Basta tomar un punto a la derecha del origen, un punto a la izquierda, porque siempre van a pasar ¿por dónde? Por el origen. ¿Mm? sí. Pero ahora
tenemos que hacer el mismo análisis que venimos haciendo con las otras. Me dice, estamos en el ítem B, dice idéntico pedido al de las consignas 1, 2 y 3 en el ítem B. O sea, ¿qué ocurre con la gráfica de la función cuando la variable x crece o decrece indefinidamente? ¿Lo hacemos? Bueno, Bueno, Pero primero lo vamos a mirar de acá, obviamente, lo hacemos primero visualmente y después lo llevamos a lo simbólico. O sea, primero visualmente, después coloquialmente y después nos vamos a lo simbólico, ¿sí? Podemos dejar x cuadrado, punto. Ese es x cuadrado, pero cualquiera, 4x cuadrado. Estamos hablando ahora de la parábola con un a positivo. ¿Mm? Con a positivo. Pregunto, cuando la variable x crece indefinidamente, ¿qué pasa con la imagen de la función? ¿Qué les parece? ¿Qué ocurre? Crece también. es Todos se ubican. Yo le voy dando valores. 2 te da 4, imagen. 4 te da 16. 6 te da 36. 10 te da 100. 100 te da 100 al cuadrado. Cada vez más grande. ¿Qué pasa si le doy valores negativos? va a decrecer indefinidamente. Fíjate, ¿eh? Espera, No, también crece. espera, está bien. Si yo le doy el valor menos 2, ¿cuánto te da como imagen? 4, Le doy el valor menos 4. 16, Le doy el valor menos 6. 36, Le doy el valor menos 10. 100, Le doy el valor menos 100. 100 al cuadrado, no importa el cálculo, 100 al cuadrado. O sea, ¿hacia dónde me voy? De arriba también. hacia arriba, claro. ¿Te das cuenta? Ahora, si vos esto tenés una parábola con a negativo, ¿qué pasa? Cuando la variable x crece indefinidamente, Decrece. te vas hacia menos infinito. Y cuando x decrece indefinidamente, ¿hacia dónde me voy? También a menos infinito. ¿Todos se dan cuenta? Tomás, que me había respondido, ¿te ubicaste? Era Tomás, ¿no? Sí. No, yo no, profe. No, yo era. Manuel, discúlpame. Sí, me di cuenta. ¿Te diste cuenta? Perdóname, Sí. Manuel. ¿Está bien? Sí, ¿Podemos traducir esto simbólicamente? Espérate, esta era la consigna 4. Acá. Consigna 4. B. Tenemos I igual a f de x igual a ax cuadrado. Con a positivo. Entonces planteamos el límite cuando x tiende a más infinito de ax cuadrado con a positivo. Dijimos que este resultado cuando x tiende a más o menos infinito. ¿Se acuerdan que podíamos poner los dos? Como hicimos hoy con la constante.
¿Cuánto nos da el resultado de esto? Infinito. Más infinito. Sí. Y si ahora hacemos con A negativo, ¿qué vamos a responder? En realidad podríamos, para escribir todo en un... Espera. ¿Está bien escribir lo mismo? El infinito es negativo. Exacto. Listo. Esta es la consigna 4B. No sé si lo quieren copiar o registrar de alguna manera. Yo ya estoy, gracias. Listo, yo también lo fui copiando. O sea que ya Yo sabemos también. dibujar. Ya tenemos clara la constante, recta paralela al eje X, la lineal, recta que pasa por el origen, la fin, hay que calcular la intersección con el eje X, y con el eje Y directamente es la ordenada al origen, la H. Y ahora estamos recordando la parábola y igual a X cuadrado, con A distinto de 0, según que A sea positivo o negativo, las ramas van para arriba o para abajo. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál va a venir? La parábola completa, que también vimos en matemática. Consigna 5. La parábola completa es de la forma y igual a f de x igual a x cuadrado más bx más c con a distinto de 0. Eso es fundamental, porque si no, no es parábola. No tiene sentido. En matemática, ustedes, ¿se acuerdan que completaban cuadrados? Y encontrábamos que el vértice venía dado por menos b sobre 2a menos discriminante sobre 4a. ¿Se acuerdan que eran las coordenadas del vértice? ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor no se acuerdan con exactitud. A ver, no tienen obligación de volver a completar cuadrados. No tienen obligación. Yo diría, en mucho trabajo, pero cada uno lo va a hacer como se sienta cómodo. Yo les podría hacer un solo ejemplo y mostrarles cómo se refleja ese vértice en el completar cuadrados, ¿sí? Y cómo lo podemos obtener directamente. ¿Les parece buena idea? Ustedes lo pueden Sí. hacer como se les ocurre. Bueno, En general vamos a obtener el dominio, que siempre son los reales, la intersección con los ejes coordenados. Con el eje X hay que utilizar la resolvente. ¿Se acuerdan? Y con el eje Y hacer la X igual 0. El signo del coeficiente cuadrático para saber hacia dónde va y las coordenadas del vértice. Bueno, vamos a tomar uno. De la consigna, estamos en la 5, a, podríamos tomar, a ver, la 9. Esperen que tengo que compartir. Consigna 5. Estaba bien, ¿no? ¿Es 5 o 6 ya? No, 5. 5. 5. Ítem A. Dijimos que íbamos a hacer el 9. Y también después vamos a ver que en alguno el completar cuadrado
Cuando no tiene término independiente, el completar cuadrados no tiene sentido. Pero vuelvo a repetir, ¿eh? Esto yo lo hago para hacerle un recordatorio. Pero no se hagan la cabeza, uy, tengo que volver a hacerlo de nuevo. No. Yo les quiero mostrar de dónde sale el vértice, pero que lo puedo usar con la fórmula directa. Si quieren ver la génesis de eso, yo hice toda una deducción abstracta en su momento. A ver, esta parábola, ¿se acuerdan? X cuadrado, voy a completar cuadrados, menos 2 por 4, ¿se acuerdan? Por X, tengo el doble producto del primer término por el segundo, es esto que sobra. Se lo sumo al cuadrado. Se lo quito y encierro todo esto entre paréntesis. Entonces me queda X menos 4 al cuadrado. Menos 16. O sea que Y es igual a ¿qué? A esto. Que equivalentemente lo podría escribir del modo que les voy a mostrar ahora. Y más 16, ¿se acuerdan? ¿Se van recordando de esto? Sí, sí. Ah, sí. ¿Cuál sería el vértice de esto? Mirando lo que acabo de hacer. ¿4 menos 16? Claro, 4, porque tenés X menos 4, está corrido. Y acá lo pensás como Y menos 16. Siempre va con un menos. Siempre es X menos alfa al cuadrado. Igual a Y menos B al cuadrado. Llamale B, como te guste. Entonces, el vértice sería 4 menos 16. Bueno, supongamos que lo queremos hacer con la fórmula. La fórmula me dice que yo al vértice lo puedo obtener haciendo menos, que en su momento la deducimos, el coeficiente lineal, o sea, que acompaña a X, sobre el doble del coeficiente cuadrático y el opuesto al cociente, donde el numerador es el discriminante sobre 4A. ¿Pero qué es B? ¿A qué igual B? Menos 8. Sobre 2 por A. Y el discriminante, lo voy a obtener aparte, es B cuadrado menos 4 por 1, o sea, A es 1, por C, que es 0, ¿sí? O sea, 64. Entonces es menos el cociente, que es 64 sobre 4 por 1. ¿Cómo me queda esto? 8 sobre 2, 4. Y segunda componente, 64 y 2 menos 4 es menos 16. ¿Coinciden o no coinciden? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Sí.
Ahora, ¿qué nos falta acá para poder hacer un gráfico medianamente? Bueno, tenemos que A es 1, A es 1, le ponemos, para no escribir, que va para arriba, le ponemos esta flechita para arriba, que crece. No, me salió mal. Acá está. Ahí está. Que va para arriba, la parabolita. Y nos falta sacar la resolvente, ¿sí? La resolvente, x1, 2, es esta formulita, ¿recuerdan? En realidad, esto que está acá adentro es el discriminante. Ouch. Bueno, está bien, no importa, porque ya lo tenemos ahí aparte, nosotros lo hicimos. B cuadrado menos 4AC. Le doy la oportunidad a todos que se nivelen, si están olvidados, ¿sí? Entonces tenemos menos B. B es menos 8, así que es menos 8, ¿sí? Más menos la raíz cuadrada ¿de quién? De 64. Sobre 2A. Acuérdense que A es 1, es positivo. 2 por 1. Y esto me va a dar dos raíces. X sub 1 es 8 más 8, 16. ¿Está bien? Dividido 2, 8. Y la otra es chico un poquito la letra, si entra todo. X sub 2, 8 menos 8, 0. O sea, las raíces son 8 y 0. Bueno, no importa, saqué consigna. 8 y 0, las ramas van hacia arriba y acá está el vértice. Nos faltaría hacer el dibujito, que podríamos llegar a hacerlo acá muy miserablemente, pero lo podemos. Después, si quieren, lo hacemos bien con el software. El tema es que, bueno, lo vamos a hacer muy aproximadamente. A ver, si tenemos, vamos a suponer que este sería 8. Pero tiene que ser coherente con el que elijamos acá, más o menos acá. Recuerden que, bueno, no, el vértice, no, espera. O sea, para hacer una escala coherente, tendría que ser el 8 acá, más o menos, para acá el menos 16, ¿sí? Porque acá estaría la mitad, se ubican 4 menos 16. ¿Se entiende lo que hago con la escala, no es cierto? Me va a salir medio... No me gusta. A ver. Si pongo acá el 8 y acá el menos 16 y acá... Parece que acá va a salir un poco mejor. Bueno, es horrible, pero es una forma aproximada. Esto es una cosa más redondeada, pero bueno, para la perfección está el software. El tema es, como yo siempre digo, si ustedes lo hacen a mano en una hoja, es que
si es una parábola no hagan una recta o una circunferencia. El tema es que reconozcan de qué se trata. ¿Se entiende? Profe, una preguntita. Me perdí en la parte que empezaste con el A igual 1, o sea, te fui entendiendo, pero me perdí la relación con lo que veníamos haciendo, al igual que Claro, porque vos Bhaskara. tenés que, en una parábola tenés que ver la intersección con el eje X con la resolvente. Haces Y igual 0, te queda planteada la cuadrática. Tenés que hacer la intersección con el eje Y, que me faltó, porque en realidad lo hice intuitivamente. ¿Cuál sería la intersección con el eje Y? Eje Y. Y igual, hacer la X igual 0. 0 al cuadrado, Claro, te queda 0. menos 8 por 0. Claro, sería 0. Después haces el vértice. Bueno, el orden de los factores. El vértice, que yo le hice esto a propósito para que recordaran de dónde salía el vértice y la relación que tiene, que salía también de ese detalle que habíamos hecho una deducción abstracta con letritas para ver de dónde salía el vértice, que viene a ser este. Pero es el mismo proceso que si vos completás cuadrados. Sí, sí, sí. No sé si respondí a tu pregunta. Decime sinceramente. Y después X1 y X2 fue la intersección con el eje X. Sí, señorita. Bien, y el A igual 1, eso con las flechitas ahí El A arriba. igual 1 es para saber hacia dónde van las ramas, hacia arriba o hacia abajo. Ah, perfecto. ¿Te acordás Gracias. que eso viene de la parábola básica? Claro, vos si era tenés- positivo y eso, ¿no? Claro, exactamente. Genial, gracias. No, por favor. Ahora, esto de completar cuadrados no me funciona si no tengo término lineal, porque no puedo completar los cuadrados. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora se va a cortar en breve. No sé si ustedes están copiando, registraron esto. Sí, Sí, yo profe. ya lo terminé. Sí, Rodolfo, ya está copiado. Bueno, ¿seguros todos? Bueno, Sí, Sí, gracias. sí, Sí, sí. nos tomamos, volvemos 11:50, pero no les doy ninguna tarea, porque lo que ahora hay que hacer, que en realidad se los podría dar, a ver si ustedes se animan a hacerlo. El no ya lo tienen. Podríamos hacer uno que no tenga término que no tenga término lineal. Por ejemplo, el I de la consigna. I igual a menos X cuadrado menos 4. ¿Se animan? bueno. El I. Sí. Y tomamos, volvemos y 55. Está bien, buena idea hacer, porque, pero ahí no pueden completar cuadrados, porque no tienen el término en X. A ver si se Claro, hay que animan usar con la todos estos formulita. elementos. ¿Cómo? Perdón. No, decía que había que usar la formulita. Claro. A ver si se animan. Total, lo vamos a corregir. Bueno, yo ya lo tengo preparado acá. Igual a menos X cuadrado menos 4. Ya ni nos gastamos, el dominio son todos los reales. A ver, podemos ver el tema de A que es igual. ¿A qué es -1. igual a? -1. Sí. Es negativo. ¿Qué significa eso? Que las ramas van hacia abajo. Exacto. Podemos aprovechar el lugar. Podríamos ver la intersección con el eje Y, ¿no es cierto? El orden no importa. La intersección con el eje Y, ¿a quién anulamos? A la X. ¿Y eso qué significa? Que Y va a ser igual a F en 0, ¿sí?
O sea, menos 0 al cuadrado menos 4 igual a menos 4. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí, ¿Eso lo obtuvimos todos? ¿Y qué pasa con la Sí. intersección con el eje X? Hay algo No que... hay raíces. ¿Cómo? No, que no hay. Claro, no hay. ¿Pero por qué no hay? Si nosotros yo les enseñé a ustedes a discutir una ecuación. ¿Se acuerdan que discutíamos sistemas? En una cuadrática, ¿qué pasa? El discriminante nos da la naturaleza de las raíces. Entonces, b cuadrado, b, ¿cuánto vale en la ecuación cuadrática? A ver, 0. planteamos menos x cuadrado igual a 0. Fundamental. B al cuadrado es 0 al cuadrado. Menos 4 por A, que es menos 1. ¿Por cuánto? Por menos 4. ¿Cuánto nos da esto? Menos 16. Es negativo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo son las raíces? O sea, la solución, ¿cómo es? El conjunto solución en el campo real. No existe. Vacía. Exacto. O sea que, ¿qué significa esto a nivel geométrico? ¿Hay o no hay intersección? No. No. No, no. No hay intersección con el eje X. Perdón. Listo. Ya está. Tenemos, o sea, acá completar cuadrado. Ah, y el vértice. Y el vértice. El vértice, ¿cómo sería? Seguimos la formulita. Menos B sobre 2A menos discriminante sobre 4A. ¿Y eso a qué nos queda igual? ¿Cuánto vale B? 0. Sobre 2 por menos 1. ¿Y el discriminante cuánto vale? Menos 16. Sobre 4 por menos 4 por menos 1. O sea que ¿cuánto nos dio este vértice? 0, primer componente, la componente en X. ¿Y la componente en Y cuánto nos quedó? Menos 4. Bien, ya tenemos todos los elementos. ¿Cómo queda esta parábola? A ver. 1, vamos en sentido negativo. 3, 4. Si quieren, a ver, si ustedes quieren darle más precisión, tendría que tomar un punto a la derecha y uno a la izquierda del origen. Si no, lo hacen aproximadamente. ¿Qué ocurre con esta parábola? Bueno, horrible, espera. Obviamente esto es simétrico, esto no me quedó simétrico, esta rama. Tendría que ser simétrica esta, ¿no es cierto? Realmente no está muy simétrica, pero bueno. ¿Estamos? ¿No llegaron a eso? Sí, sí. Pregunto, ¿llegaron o no llegaron a eso?
Yo el gráfico no lo hice porque tenía dudas, pero sí llegué a los números y eso. ¿El resto qué pasó con esto? Yo tampoco llegué a hacer el gráfico. Es como que tuvieron temor, pero los elementos los obtuvieron. Claro, sí. Bien. Pero vieron que no había que tener... Y la imagen, que antes no la hicimos, no nos dimos cuenta, pero ahora la podemos corregir ese tema con el software. ¿Cuál sería la imagen de esta función? Si una persona viniera caminando, ¿desde dónde vendría? ¿Y a dónde se detendría en el Menos recorrido? infinito, menos 4. Claro, esto viene desde el menos infinito y a dónde nos paramos. Acá, ¿qué valor es este? Menos 4. Entonces escribimos, espera, menos infinito, menos 4. Esa es la imagen. Menos infinito, menos 4. ¿Listo? Bueno, no sé si lo quieren corregir. Ahora lo vamos a ver con el software y vamos a ver el anterior para ver el tema de la imagen. Yo ya estoy, gracias. No nos detenemos demasiado en la parábola porque esto lo hemos trabajado muchísimo en el curso anterior. Es decir, no tiene sentido repetirse, pero bueno, nos detuvimos en algunas cuestiones con la formulita. Pero no es algo nuevo totalmente, para nada. Bueno, vamos al software. A ver, borro todo. Igual a menos x cuadrado menos 4. Ahí está. Ahí está menos 5, más o menos, para que nos demos una idea, ahí estaría menos 4. ¿Sí? El vértice. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el anterior? X, si mal no recuerdo, era x cuadrado menos 8x, ¿no? Sí. Sí, El vértice, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan? 4 menos 16. 4 menos 16. Este valor era abscisa 4 ordenada menos 16. ¿Y cuál es la imagen de esta función? ¿Desde dónde arrancaría el recorrido? El viaje, digamos, en forma de simbólica. menos 16 a infinito. Claro, sería el cerrado menos 16 a más infinito. Ese sería el recorrido o imagen de la función. Desde menos 16 a más infinito. Lo que tienen de ventajoso estos ejercicios es que lo pueden chequear con el software. ¿Sí? Todos. Bueno. Profe, perdón, por ahí es una pregunta media tonta, pero ¿por qué la imagen de ese es menos 16? Yo hubiera dicho que arrancaba de menos infinito, pero no sé. No, porque si vos, a ver, si vos me decís que, a ver, esto tiene un arranque, porque vos fijate, el valor, el mínimo valor que toma la función es siempre el vértice, en el caso de una parábola. ¿Hay valores que estén por debajo de este, en la imagen? No. Entonces va a arrancar ¿de dónde? Del vértice. Ah, claro. ¿Y hacia dónde va? Hacia infinito, sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí, 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 ahora sí. Gracias. ¿Segura? Sí, sí. Bueno, listo. No, ninguna pregunta es desdeñable. Ninguna. Ninguna, al contrario. Bueno. Voy a compartir. Bueno, la parte B
me vuelve a pedir el tema del comportamiento, pero ahora de la parábola completa. ¿Va a diferir del de la ax cuadrado? O sea, la que no es completa, la básica. ¿Les parece que va a diferir? No. No, Es el mismo. Es el mismo. ¿Mm? Se lo dejo para ustedes que lo completen simbólicamente. Pero es exactamente el mismo. La consigna B, o sea, el ítem B de la consigna 5. Es el mismo. Bueno. Ahora vamos a la consigna 6. Les presento, no sé si la conocen, a la función le llaman parábola cúbica. La parábola cúbica es de la forma ax cubo. Es un abuso, porque la parábola propiamente dicho es la parábola, pero se le dice parábola cúbica. Es ax cubo con a distinto de 0, si no deja de ser cúbico. Es ax cubo con a distinto de 0. Voy a hacer el esquema con el software. Le pasa exactamente lo mismo que la parábola común. ¿Ven la formita que tiene? Esta es la parábola cúbica, que sería de la forma un x cubo. ¿Sí? ¿Ven la formita que tiene? Sí, se sí, ve. sí. Y si yo ahora hiciera menos x cubo, ¿qué le parece que va a pasar? Que sería la inversa para el otro lado. Ahí está. Eso porque tiene a negativo. Es la simétrica respecto del origen de coordenadas. La propuesta de la consigna 6A es volver a jugar con A mayor que C, con A mayor que 1, entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Como se hizo con... Tienen que dibujar estas dos y van inventando 5 de cada tipo, ¿sí? Pero la idea es hacer como esto, con el software. Con el software. Obvio. No a mano, no tiene sentido. Esa es la parte A, yo creo que eso se ubican bien, ¿no es cierto? Y después les da una serie de ejercicios en la B, en la cual le dice determinar dominio, intersección con los ejes coordenados, signo del coeficiente cúbico y gráfica de las siguientes funciones. Podríamos hacer, por ejemplo, el 2i y uno ustedes. ¿Les parece bien? Sí, Sí, sí. Yo podría hacer el 5. Podría tomar el B5. Consigna 6, ítem B, 5. Y igual a f de x como dijimos que dice, 2x cubo menos 16. Bueno, dominio, todos los reales, no tenemos ningún problema, es un monomio, que es un caso particular de un polinomio. La intersección con el eje de las x, ¿cuál es? Tomo 2x cubo menos 16. Bueno, no importa, lo hago así. No.
Esto equivale a decir que... Bueno, ¿cómo resolvemos esta ecuación? A ver, 2x cubo, ¿a qué es igual? A 16. Bien. X cubo, ¿a qué es igual? 8. Bien. ¿Y x a qué es igual? A la raíz cúbica de 8, ¿no es cierto? ¿Qué es cuánto? 2. ¿Y la intersección con el eje Y cómo la logramos? ¿Qué hacemos para la intersección con el eje Y? Anulamos F X. 0. Y igual a F en 0, igual a 2 por 0 al cubo, menos 16. Menos 16. ¿Algún elemento más nos haría falta? Bueno, el A es menos, es 2, es positivo. Pero es diferente a la parábola que decimos va todo para arriba, más o menos nos orienta sobre la formita. Un bosquejo podríamos hacer, ¿no es cierto? Hacemos así porque, pero igual, no vamos, va a ser medio complicado, es mucho, menos 16. Es decir, lo que podemos es más o menos marcar el 2 por acá y el menos 16 por acá. Entonces, ¿cómo va a ser esto? La forma de la parábola cúbica va a seguir la forma de x cubo. ¿Me siguen? Sí. No, lo voy a hacer con el software. Yo no tengo pulso para esto. Si quieren copiar esto, si no lo hacemos con el software y después lo vuelvo para que lo copien. ¿Les parece? Yo ya estoy, Sí, gracias. sí. Lo copié. Bueno, pero por las dudas vuelvo yo. ¿Cómo era la función? Era 2x cubo menos 16. Bueno, ven la formita, no está. Tendría que cambiar el rango de la cuadrícula. ¿Ven? A ver, vamos a cambiar un poquito. Podríamos poner menos 3, menos 20, 20. No, porque es muy grande este es muy... vamos a ponerle... menos 20, 5. No. Ahí se ve mejor. Ahí está mejor cuando hice el zoom. ¿Ven? La formita de la parábola cúbica corta en 2 y acá está menos 20. Fíjense por acá el menos 16. ¿Sí? Profe, corta en 2 por ser A. Lo mostramos recién porque corta en 2. A ver, lo voy a volver a mostrar. No fue por arte de magia, fíjate. Ah, claro, porque es la intersección con el eje X. Ahí está. En intersección con el eje Y. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí, profe, gracias. No, pero viste, pues suena, parece que fuera, no. No, está bien, perfecto. Pregunto, ¿cuál es la imagen de esta función? Menos infinito, Menos infinito. el infinito
O sea, todos los reales. Ah. ¿De acuerdo? Todos los reales. Bien. Menos infinito, más infinito, correcto. Eso tiene una precisión absoluta. Bien. Espera, yo les quería... Si faltaba algo, no. No, lo dibujamos y bueno, quería volver a por si quiere alguno copiar esto o registrarlo de alguna manera. Yo ya estoy, gracias, Rodolfo. No, por favor. A ver, quedó claro, ¿no? Quien me preguntó, podrían hacer uno ustedes de estos. Sí. Podrían hacer el 3i y igual a f de x igual a menos 2x cubo más 1. ¿Sí? Hagamos una cosa, volvemos en 10 minutos, lo hacen y después lo corregimos, ¿les parece bien? Sí, perfecto. ¿Mm? Ok. 2:30, 2:31, estamos ahí. Regístrenlo, pero es el 3i de la consigna 6b. Consigna 6b, 3i. Era este el que ustedes tenían que hacer, ¿cierto? Me están escuchando, ¿no? Bueno. Sí. Dominio de f reales, intersección con el eje x. Menos 2x cubo más 1. Yo estaba explicando, cuando pasó eso, que yo podría pasar este 1 restando, pero lo que hice fue una inversión de la igualdad. Esto no es la primera vez que lo hacemos. Lo comenté en el cuatrimestre anterior en matemática. La igualdad tiene la característica de que es simétrica. Es lo mismo decir A igual B que B igual A. ¿Correcto? Entonces yo lo que hice acá es una cuestión de comodidad. Podría poner 1 igual a 2x cubo, pero lo di vuelta. 2x cubo igual a ¿qué? 2x cubo igual a 1. X cubo igual a 1/2. X igual a raíz cúbica de 1/2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ahora vamos con la intersección con el eje de las y. Entonces, y es igual a f en 0 es igual a menos 2 por 0 al cubo más 1 igual a 1. Entonces, tenemos que ¿cuál es la intersección con el eje Y? El par 0, porque X es 0, e Y ¿cuánto nos da? 1. ¿Y cuál es la intersección con el eje de las X? X ¿cuánto vale? O sea, la componente en X de ese par ordenado. Raíz cúbica de 1/2 y igual 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que nos resta es dibujarlo. Lo vamos a dibujar con el software, ¿sí? Después en tal caso vuelvo por si alguien quiere copiar eso. Entonces, ¿cómo era? La ley era menos 2x cubo más 1. Ahí está. Obviamente sigue la línea de x cubo, pero sería de menos x cubo, ¿sí? Fíjense que corta en igual 1, acá estará el corte, acá está el corte y acá está el corte en
raíz cúbica de 1/2. Que está entre 0 y 1, más cerca de 1 que de 0. ¿Se entiende? La imagen de la función son todos los reales. Llegaron a hacer la gráfica aproximada, un bosquejo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ya no escuché. ¿Se ubicaron? Sí, Rodolfo. Buenísimo. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Bien. Bueno. Yo voy a volver brevemente, por si alguien quiere copiar, esto del MathType. No sé si hicieron el registro o no. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Sí. sí. Bien. Y ahora vamos a volver a la práctica 0. El ítem, bueno, acá dice B, ¿viste? Estas cosas que siempre se me escapa algo a mí. Este es el C. Me dice idéntico pedido, o sea, lo que te pide ahora es con la función, con la parábola cúbica ax cubo con a distinto de 0, hacer el análisis del comportamiento cuando la variable x3 tiende a más y menos infinito. Vamos a hacerlo primero con el software, ¿les parece bien? Y después lo hacemos simbólicamente. Sí, sí. Vamos. Para hacer esto, no nos compliquemos mucho. Tomamos la función y igual a x cubo y menos x cubo. Ahí está. Ahí tenemos la x cubo, o sea, ax cubo con a mayor que c. Pregunto, cuando la variable x crece indefinidamente, ¿qué ocurre con la imagen de la función? ¿Hacia dónde se va? Bien, crece. También crece. Claro, hacia más infinito. Y cuando tiende a menos infinito, Decrece. claro. Y si tengo menos x cubo, cuando tiende a más infinito, ¿qué le ocurre a la imagen de la función? ¿Hacia dónde se va? Hacia abajo, va a decrecer. Decrece Y hacia cuando abajo. tiende a menos infinito, Crece. Va a tender a infinito. ¿se entiende? Nos vamos Sí. familiarizando con esta cuestión. Vamos a escribirlo simbólicamente. Esperá, algo pasó acá. Ah, ahí está. Esto es consigna B, ítem C. Esperá. C. Entonces, tenemos igual a f de x igual a ax cubo. Tal que a es positivo. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito de ax cubo, ¿qué contestamos acá? ¿A qué es igual? Cuando tiende a más infinito. ¿Se acuerdan lo que visualizamos? A infinito. A más infinito. Más. ¿Y qué contestamos cuando ponemos a menos infinito? Menos infinito. Claro, no podemos contestar lo mismo. ¿Y qué pasa en el caso en que a es negativo? Espera. El mismo, espera. ¿Qué pasa cuando x tiende a más infinito cuando a es negativo? ¿Qué contestamos acá? Menos infinito. Y acá, Más. más infinito. Bueno.
Listo. A ver, llegamos a la consigna número 6. Nos quedan, vamos a ver si podemos hacer el resto